Hola, hola y bienvenidos a la Biozona. Yo soy el Juamas y estoy junto a la Galleta Maris para traerles una nueva entrega de la Biozona, tu espacio de biología. Hola amigos, de nuevo. Estás entrando a la biozona. T-minus 15 seconds. Guidance is internal. 12, 11, 10, 9. Ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¿Qué tal? ¿De qué vamos a hablar hoy, Galleta Maris? Pues de lo que tanto hemos venido prometiendo desde muchos capítulos antes, pero pues ya, por fin llegó la meiosis. La meiosis, la división sexual, ¿podríamos llamarlo así? Sí, bueno, Bueno, si tú quieres. sí, podríamos llamarlo así. Bueno, este capítulo en realidad es como la culminación de una serie de capítulos que venimos desde la célula viva, que llegamos a ver partes de la célula, después vimos el ciclo celular y la parte M que va hacia mitosis y meiosis, ya vimos mitosis y hoy nos estaríamos dedicando a la meiosis. Ujú, exactamente. Y bueno, si nos han estado escuchando en capítulos anteriores y han llevado como esta secuencia, hemos estado platicando de ciclo celular, de lo que pasaba, por ejemplo, en la fase M, que nada más en el caso anterior nos estuvimos enfocando en mitosis. Y ahora vamos con meiosis, que es un proceso muy relacionado con mitosis en el sentido de que lleva como básicamente los mismos pasos, ¿no? Solamente con unas ligeras pero muy importantes variantes. Sí, recuerdo muy bien, tú, Juamas, en el capítulo anterior dijiste una de las mnemotecnias para aprendernos las etapas de la mitosis, ¿te acuerdas? Sí, promete Ana telefonear. Exactamente. Entonces, solamente a manera de resumen o en el caso de que no nos hayan escuchado en el capítulo anterior y no estén así como muy perdidos en este, recordemos que Promete Ana telefonear era una de las mnemotecnias para podernos aprender estas etapas de la mitosis. Esto, bueno, va únicamente relacionado con las iniciales de cada una de las palabras, profase, metafase, anafase y telofase. Entonces recordemos de manera súper rápida que en la profase ocurría la ruptura del núcleo de la célula, cuando ya se va a dividir ocurre la ruptura del núcleo. Se empieza a ensamblar el uso acromático, que es básicamente el riel que va a estar guiando a los cromosomas a través de todo el proceso de la mitosis. ¿Qué otra cosa pasaba durante esta etapa? Creo que es lo más importante, ¿no? Bueno, en resumen. Sí, y recuerden que esta división de profase, metafase, anafase, telofase, citocinesis, realmente la hacemos nosotros para poder estudiar qué pasa en este proceso de la mitosis, pero obviamente en la célula es un continuo. Si ustedes ven el video de la mitosis, solamente van a ver que se forma el uso acromático. Bueno, primero tenemos a la célula con la cromatina así toda expandida. En este video que pusimos en Twitter de fluorescencia, pueden verlo muy bien, que tenemos en unas células, las que están alrededor, tiene el núcleo completamente rojo, o sea, toda la cromatina ahí. Después el uso acromático viene, se separa esta cromatina en cromosomas, se pone en el ecuador y se separa, pero todo es un continuo, es como... Ujú, exactamente. Entonces, esta es la primera parte, la profase, así como lo hemos estado estudiando. Después venía la metafase, que es en donde los cromosomas se sitúan en el ecuador de la célula, es decir, en la parte media. Y después viene la anafase, que es en donde la célula se hacía como que se elongaba, así como alargadita, y es donde se reparten los cromosomas, unos hacia el polo norte de la célula y otros hacia el polo sur. Y por último, veíamos que hay una telofase, que es en donde, pues básicamente le vamos a poner el núcleo a ambos polos de la célula, al polo norte y al polo sur, porque hay material repartido en ambos lugares. Entonces hay que encerrarlo en un núcleo. Y por último, la citocinesis, que era el tijerazo, ¿no? Es básicamente cortarla a la mitad para que no tengamos una célula binucleada y dé como resultado final las dos células hijas
que estábamos esperando desde el inicio de la mitosis, ¿no? Entonces, en la meiosis ocurre prácticamente lo mismo, y decimos entre comillas prácticamente, porque sí hay unas diferencias sutiles en la meiosis. La meiosis, no sé si se acuerdan que habíamos dicho que pasa por dos divisiones la célula en la meiosis, ¿no? Entonces, aquí es donde tenemos que hacer la diferencia entre qué meiosis estamos hablando, si la que pasa primero o la que pasa después. Aquí ocurre algo similar con esto de que profase, metafase, anafase. En realidad no es que ocurran dos meiosis, sino que es la primera parte de la meiosis y la segunda parte de la meiosis. Entonces vamos a llamar a la primera parte meiosis 1 y a la segunda parte de la meiosis 2. Ujú. Sí, bueno, es una manera de entenderlo, ¿no? Que va a ser como la meiosis 1, la primera parte, o la meiosis 2, la segunda parte, ¿no? Entonces, durante la meiosis 1 también vamos a tener a un promete anatelefonear, es decir, vamos a tener una profase, una metafase, anafase y una telofase. A todas estas, para diferenciarlas de la segunda parte de la meiosis, le vamos a poner el número 1 despuesito del nombre. Es decir, vamos a tener profase 1, metafase 1, anafase 1 y telofase 1. Prácticamente durante la meiosis 1, todas estas etapas pasan por lo mismo, es decir, hace lo mismo. En profase se forma el núcleo, se rompe el núcleo, se forma el uso acromático. En metafase se ponen en el ecuador, anafase se separan, telofase se ponen los núcleos. Eso que acabamos de decir hace un momento pasa exactamente lo mismo en meiosis 1. O sea, meiosis 1 viene a ser básicamente la mitosis tal cual la conocemos, pero en lugar de detenerse ahí, el proceso continúa. Ajá, y hay una sutil diferencia. Durante la meiosis 1, en la profase 1, va a haber una diferencia muy, muy importante. Y esto es prácticamente de lo que, pues, gracias a lo que estamos aquí, podría yo decirlo, porque durante la profase 1 ocurre la recombinación genética, es decir, hay un intercambio entre los cromosomas que están ahí dentro del núcleo de la célula, es decir, ya ven que decíamos que eran como tachecitos o como dos patitas que estaban unidas por un cinturón. Bueno, pues esas patitas se van a intercambiar entre ellos, esos cromosomas van a intercambiar sus patitas. Entonces, por ejemplo, para que lo podamos como imaginar, como nosotros sabemos, bueno, hay diferentes tipos de cromosomas, pero hay algunos que son homólogos, es decir, que son, ¿cómo lo podríamos explicar? Como que son parecidos o como Ajá, que tienen algo en común. es como su contraparte. Ya ven que tenemos un complemento genético que viene de la madre y otro del padre. Pero los cromosomas por esto vienen en pares. Entonces, el cromosoma, digamos, contémoslo así, 23 pares. El cromosoma 1 de la madre corresponde con el cromosoma 1 del padre y tienen exactamente las mismas funciones. O sea, todos esos cromosomas tienen los mismos genes en sentido funcional, a excepción del último, que es el cromosoma que determina el sexo en humanos, XY, es el único que es diferente, pero todos los demás tienen su contraparte, que tienen los mismos genes. Ujú. Exactamente. Entonces, en esta profase 1, lo que va a ocurrir es la recombinación genética entre estos cromosomas homólogos, es decir, el par 1 de la madre, el par de cromosomas 1 de la madre con el par 1 de los cromosomas del padre van a estar intercambiando patitas. Recordemos que decíamos en los capítulos anteriores que podíamos ver a los cromosomas como dos patitas amarradas con un cinturón, ¿no? Entonces, ese cinturón como que se va a romper y una parte de las patitas se va a intercambiar con un cromosoma y esas patitas con el otro cromosoma. Entonces, al final, si teníamos a lo mejor el par 1 de la mamá era para visualizarlo nada más. Si el par de la mamá era amarillo y el par de cromosomas de los papás del papá era rojo, entonces ahora va a quedar no nada más cromosomas amarillos y solo rojos, sino que ahora van a haber cromosomas con la mitad de las patitas amarillas y la mitad de las patitas rojas, ¿no?
Esto es súper, 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 súper importante porque es prácticamente lo que da lugar a la diversidad genética. Y esto pues permite que, que estemos aquí prácticamente, ¿no? Entonces, Sí, eh, esta es la riqueza del proceso sexual que da esa superventaja porque ya tu progenie no es exactamente igual a ti. Incluso la progenie no es exactamente igual unos a otras. No es que cuando tenemos hijos estamos clonándonos, sí se parecen a los padres, pero hay diferencias. Y los hermanos entre ellos, aunque provienen de los mismos padres, son ligeramente diferentes. Y ahí es donde hay una ventaja a nivel adaptativo, porque si tienes una población lo suficientemente grande, entonces vas a tener mucha diversidad y si hay alguna enfermedad o cualquier otra cosa, hay este material crudo sobre el que trabaja la selección natural, que es algo que los sistemas como las bacterias, que generalmente son no sexuales, carecen de esta diversidad. Ellos lo compensan solamente teniendo muchísima más progenie. Pero en el caso de eucariontes, la mayoría de los eucariontes tienen algún tipo de sistema sexual y es de aquí, en este momento, donde ocurre esa gran explosión de diversidad. Debido a esto, justo ese proceso de la meiosis, las cantidades eran así astronómicas porque de una pareja de macho y hembra podías tener una progenie diferente, o sea, tendrías que tener un número extraordinario de progenie para que tengas otra progenie exactamente igual genéticamente. Entonces eso está muy loco. Los números así exactamente no los recuerdo, pero eran números así de 10 a la mucho. Entonces sí está, de ahí es donde nace esta diversidad. ujú, exactamente, sí, esta diversidad es súper, súper necesaria, ¿no? Entonces, en muchas ocasiones es lo que nos permite la sobrevivencia y pues también la permanencia de la especie como tal, no nada más de un individuo, ¿no? Sino de la especie en la Tierra, la permanencia que puede tener una especie en la Tierra cuando hacen ese tipo de procesos. Obviamente ha de haber otras formas de sobrevivir, pero esto es como una de las principales o al menos muy importante. Como si fuera agua, necesitamos que escuchen la biosona, la biosona. I took the leap. Somebody's heart. Está sintonizando a la biosona. Bueno, entonces el resto de los procesos en la meiosis 1 ocurren exactamente igual. Metafase 1 ocurre lo mismo que ya sabemos que ocurre en mitosis. En anafase 1 ocurre exactamente lo mismo y en telofase 1 ocurre lo mismo. La única diferencia es que ahora los cromosomas que van a estar pasando por estas etapas ahora están recombinados, ya no son cromosomas simples o normales, ¿no? Por así decirlo. O sea, ya no son los cromosomas originales de los padres. Exactamente, ya no están exactamente iguales a los padres, ya hay una diferencia importante. Entonces, al terminar la meiosis 1, debe de ocurrir la citocinesis 1. Entonces, al final, ¿cuántas células vamos a obtener? Al final de la 1, solo 2. Solamente tenemos 2 células hijas y las dos son diploides. Entonces, aquí seguimos prácticamente igual que en la mitosis. Seguimos teniendo células diploides y solamente tenemos 2, solamente que están recombinadas. Ajá. Sí, salvo ese pequeño detalle de la recombinación, todo lo demás es prácticamente igual. Exacto, que ya están recombinadas, entonces todavía no terminamos, es por eso que es importante que pase la segunda parte de la meiosis o la etapa 2 para que ahora sí tengamos el resultado que queremos. A la meiosis 2 podemos verla como pues no sé, yo lo veo así como la mitosis recargada, porque es la segunda división. Esto en mitosis, acordémonos que no pasa, solamente hay una división y al final el resultado son 2 células hijas diploides, pero aquí el objetivo de la meiosis es obtener más número de células y no pueden ser diploides, tienen que ser haploides. Y de ahí que sea importante que pase la meiosis 2. Entonces, en la meiosis 2 vamos a volver a bautizar a todos los nombrecitos, pero con el número 2. Entonces, ahora vamos con profase 2, metafase 2, anafase 2, telofase 2, citocinesis 2,
¿Y cuántas células entraron a meiosis 2? Solo para recapitular. 2. 2 células hijas diploides entran a meiosis 2. Al final, ya que ocurre la citocinesis 2, es decir, repetimos todo el proceso, al llegar a citocinesis 2, el resultado, ¿cuántas células van a ser? O sea, ¿cuánto va a salir? 4. Cada célula se va a volver a dividir, entonces te va a dar. Exactamente. Entonces, cada célula se vuelve a dividir y al final estas 4 células, como pasaron por una segunda división, van a ser haploides, es decir, van a tener solamente la mitad del material genético. Y ahora sí llegamos al resultado que queríamos, ¿no? Igual en el capítulo anterior estábamos diciendo que es importante que una célula haploide resulte de una meiosis, porque pues, las únicas células que hacen este tipo de procesos son las gaméticas. Entonces, las gaméticas se van a usar para la reproducción. Una célula gamética solamente puede aportar la mitad del material genético a la reproducción, ¿no? Porque la otra célula gamética, va a aportar la otra mitad y es como se obtiene una célula con carga completa. Entonces, el objetivo siempre de una meiosis va a ser pues que resulten células haploides, ¿no? Y en este caso, pues resultaron 4. Ujú. Y esto en el caso de, bueno, vamos a verlo en humanos, en Homo sapiens. Sí, únicamente. Bueno, en mamíferos creo que ocurre, en peces me imagino que también, pero bueno, vamos a verlo en humanos. Los óvulos y los espermatozoides. Hay una ligera diferencia en las meiosis de ambas células gaméticas porque en el caso de los óvulos es una célula mucho más grande porque al momento de la fecundación llega el espermatozoide con su acrosoma, que es esta estructura que le permite entrar al óvulo, y básicamente el espermatozoide está adaptado para nadar muy rápidamente, entonces casi está desprovisto de citoplasma y de organelos. Básicamente lo que quiere, tiene una cantidad enorme de mitocondrias para tener mucha energía para nadar. Entonces cuando llega el momento de la fecundación lanza su núcleo, su material genético, y la nueva célula, el nuevo organismo, el cigoto, necesita de estos organelos para poder continuar y necesita mucho citoplasma, citosol y nutrientes. Esto va a ser proveído por el óvulo porque es más grande, entonces ahí va a tener todas estas cuestiones. Entonces, para favorecer esta cuestión de una célula más grande y que el cigoto tenga mayor probabilidad de sobrevivir, lo que ocurre en la formación del óvulo es que en esta meiosis solo una de las células va a ser favorecida. Entonces, en lugar de tener 4 células al final, 3 de estas células se degeneran, quedan como cuerpos chiquititos pegados al óvulo grande. Entonces, si lo vemos de esta manera, producir óvulos es mucho más caro que producir espermatozoides, porque cada meiosis te va a dar solo una célula, y en el caso de los espermatozoides, cada meiosis te va a dar 4 espermatozoides. Entonces es un poco más caro producir los óvulos, pero en caso de los espermatozoides tienes muchísimos más para aumentar las probabilidades de que alguno llegue. Sí, es que pues la tienen más difícil. Sí, bueno, ese es el caso de humanos. Hay en otras, por ejemplo, las plantas también tienen sistemas sexuales donde, bueno, tenemos homosporia, heterosporia, luego hablaremos de plantas, pero por ahí en los episodios anteriores mencioné esto de que de los dos sexos, que era muy común, pero recordé que hay un grupo de organismos que tiene un sistema sexual bien loco y tiene 3 sexos. Estaba esperando un wow. Ah, ya. Wow. Sí, y ¿sabes cómo se llama este? Supongo que es un organismo muy rarito. Sí, es un dictiostélido. Y vamos a ver, está en el grupo de Amebozoa, pero es un eucariote, sí. Entonces tenemos, es un eucarionte, pero está en el grupo de Amebozoa. Entonces son protistas ameboides, que hacen cosas loquísimas, todavía no están totalmente estudiados, pero una de las cosas locas que hacen es que son protistas multicelulares.
pero no son multicelulares en la forma en la que consideramos normalmente la multicelularidad. En organismos comunes, los que tenemos acceso, si te imaginas un organismo, te viene a la mente cualquier cosa, una hormiga, un elefante, todas las células están relacionadas genéticamente. Entonces, al momento de la fecundación, como venimos hablando, ese individuo tiene su propia identidad genética y va simplemente a empezar a hacer mitosis, y ya tienes un organismo multicelular con muchas células, pero todas están relacionadas genéticamente. En el caso de Dictyostelium y de estos protistas, tienen multicelularidad, pero en ciertas condiciones. Entonces, tienes tu charquito de agua con varios Dictyostelium ahí, y de repente se acaba la comida y está así como en tiempos de crisis. Todos estos individuos son diferentes, pero al percibir que el ambiente se está poniendo medio hostil, todas se agrupan y forman una estructura parecida a un hongo, que tiene como un cuerpo que parece un tallito y una bolita arriba. Y lo curioso de esto es que son organismos totalmente no relacionados genéticamente, que se juntan para formar una estructura para poder esporular. Y aquí esto se está haciendo muy estudiado, sobre todo por los sociobiólogos, porque estas son consideradas amebas sociales porque se juntan para un fin. Y también se estudia el caso de altruismo y así, porque se cree que, bueno, lo que normalmente pensamos es que los organismos tratan de favorecer su propia reproducción, o en el caso de otro tipo de altruismo, favorecer a tus congéneres. No sé, por ejemplo, puedes sacrificarte a ti para que tu hermano tenga una mejor vida, o los padres que se sacrifican para sus hijos. Eso es altruismo biológico, pero estamos hablando de altruismo entre tu propia familia, digamos. Pero en este caso son organismos totalmente que no tienen nada que ver, y algunos se sacrifican para que otros puedan esporular. Por ejemplo, los que están en este tallito generalmente no esporulan o esporulan mucho menos. Y son los que están arriba los que esporulan mucho más, y ahí hay toda una dinámica que todavía no está totalmente entendida. Esta es solo una de las cosas locas que hacen, porque se ha descubierto que tienen un sistema de 3 sexos. Que para facilitarlo, pues solo le dicen sistema 1, 2 y 3, ¿no? Como sexo 1, 2 y 3. Y en lugar de tener cigotos, por ejemplo en humanos tenemos cigotos que en la parte sexual son XX y XY. Y bueno, hay otras combinaciones, pero básicamente es XX y XY, porque son las que son las más comunes. Hay otras, Pero en el caso de Dictyostelium tenemos, los que trabajan con estos les llaman 1, 2 y 3, pero bien los podríamos ver como X, Y y Z. Para propósito de eso vamos a verlo como X, Y y Z. Entonces tienes todas las combinaciones posibles. Tienes XX, tienes XY, y tienes XZ, y tienes YZ. Entonces tienes estos sexos así, que en términos de fenotipo no se ven, pero es solamente a nivel cromosómico. Pero pues sí, como decía biología, otra vez es la ciencia sin ley. Entonces para cada cosa que veas, seguramente hay una excepción por ahí que no ha sido totalmente estudiada o entendida. Pero si tú dices que las células sexuales son el óvulo y espermatozoide y que solamente hay 2 sexos, no, hay criaturas en esta tierra que tienen más de 2 sexos. Lo sabía. Por eso dije, hasta ahorita hemos sabido esto, pero nunca se sabe y ve. Siempre sale algo raro. Sí. Entonces ya tenemos eso. Hasta aquí mi reporte, Joaquín. Volvamos a la meiosis. Hola. Ay. Ven. Entra a la biozona. Si quieres formar parte de la biozona, envía un correo a contacto@labiozona.com. Bueno, pues sí, esta es una de las excepciones pues que hay aquí en este proceso, y así como hay una, puede haber miles. Entonces, pues sí, ahora sí que estudiar biología y estudiar ciencia es tener la mente muy abierta,
porque pues siempre va a haber cambios, excepciones o cosas medio raras, o cosas que de plano violan todas las leyes que uno creía conocer. Y Sí, pues ya no aplican, ¿no? sí. Es que Eh, como decía, que la ciencia no es de tanto de los hechos, sino de la forma en que pensar, porque uno no debería estar casado con las ideas, sino Claro. que un científico es alguien que cambia de opinión cuando la evidencia lo demanda, cuando el peso de la evidencia lo demanda. Entonces no es que yo creo en esto y los científicos creen en esto. No, un científico puede creer cualquier cosa mientras haya evidencia que lo soporte. Exactamente. Exactamente, sí, eso es hasta como que sirve para la vida en general, no nada más para estudiar ciencia. Ujú. Hasta no ver, no creer. Exacto. Sí, bueno, es una manera de vida que podemos llevar a cabo en la práctica. Pero bueno, entonces, esta es una de las excepciones. Pues ya básicamente solo como para terminar con el ejemplo de solamente un organismo que tenga dos sexos en el caso de los humanos. Como bien decíamos al inicio de este mini reportaje, hay un proceso que se llama espermatogénesis y uno ovogénesis. En estos, pues como el nombre lo dice, ¿no? Acuérdense que génesis es como de creación, entonces espermatogénesis es el proceso por el cual se están creando los espermatozoides, y la ovogénesis en donde se están creando los óvulos, que en Ujú. este caso, recuerden, espermatozoide de hombre, óvulo de mujer, ¿no? El órgano que va a estar haciendo este proceso es la gónada. La gónada masculina hace espermatogénesis y la gónada femenina hace ovogénesis. En este punto estamos hablando de la gónada de el feto, en este caso, ¿no? Este ejemplo que voy a poner. Estamos hablando de la gónada de un feto y de la gónada de un feto femenino y un feto masculino. Entonces, en el caso de los masculinos, estamos hablando únicamente de humanos, recordemos. En el caso de los fetos masculinos, ellos cuando se están desarrollando en el vientre materno, generan la gónada, pero la gónada realmente no está activa y no va a estar activa, es decir, me refiero a no está activa, me refiero a que no está haciendo meiosis, hasta que el bebé o este niño llegue a la adolescencia. Todo este tiempo, desde que nace, es decir, desde que está como feto, nace, es niño, hasta que cumple, no sé, 12, 13 años, 14 años, dependiendo pues cómo vaya esa persona. Hasta ese momento su gónada se va a activar y va a empezar a hacer meiosis. Y es cuando, pues básicamente diario, o al menos en muy pocas horas, esta persona, en este caso este sujeto en específico, va a estar haciendo meiosis todo el tiempo, es decir, espermatogénesis. Todo el tiempo, ¿no? Va a estar produciendo espermatozoides de manera muy continua. Y eso pues aplica para todos los hombres, ¿no? En el caso de los humanos. En el caso de las mujeres del sexo femenino, la gónada va a estar activa como a medias, es decir, cuando esta mujer, antes de ser mujer, todavía es un feto femenino, va a estar, ya tiene su gónada formada, más o menos como a los 5 meses se forman las gónadas, y durante ese tiempo se van a formar todos los óvulos que este individuo femenino va a utilizar en toda su vida. Más o menos había un promedio, ¿no? de 400 óvulos que una mujer produce, y que van a usar, bueno, no los vas a usar todos, pero que vas a estar usando a lo largo de tu vida, ¿no? Como mujer. Entonces, todos estos óvulos se producen pues cuando eres feto, ahora sí que cuando todavía estás ahí dentro del vientre materno. Y estos óvulos empiezan a hacer meiosis, es decir, la gónada como que se activa, todavía dentro del vientre materno. Se activa y empieza la meiosis 1, pero todos los óvulos se quedan pausados en la profase 1, es decir, ocurre la recombinación genética en los óvulos, bueno, un poquito antes de que sean ya óvulos funcionales, ocurre la recombinación genética
y ahí se paran, como que se pausa el proceso en la profase 1. A este proceso de pausamiento le llamamos arresto meiótico. En este caso, bueno, todos los óvulos se quedan en arresto meiótico, como en pausa, y bueno, pues el feto nace, es una niña, después crece, se vuelve adolescente, y durante esta época, en la adolescencia o la pubertad, la gónada como que se activa de nuevo y libera el primer óvulo. Entonces, ese primer óvulo sale del arresto meiótico y continúa con toda la meiosis. Termina en meiosis 1, empieza en meiosis 2 y entonces se libera. Así como dijiste hace ratito, ¿no? Y esa es la primera menstruación de toda la vida de este individuo, ¿no? De esta niña. La gónada otra vez se va a quedar como en pausa, va a pasar un mes, es decir, el ciclo menstrual, y al siguiente mes va a volver a liberar otro óvulo, va a sacarlo del arresto meiótico y va a continuar con el proceso. Y se vuelve a liberar, y así. Entonces, hay una sutil diferencia en las gónadas, en este caso, porque las masculinas están activas sin cesar todo el tiempo, pero las gónadas femeninas no, nada más hacen meiosis cada mes prácticamente, ¿no? Bueno, pero en el caso de los individuos masculinos es a partir de la pubertad, ¿no? Uh-huh. Pero lo que me dices de esto de que en el feto ya tienen todos los óvulos, se me figura como las matrioshkas. Esas muñecas que van una dentro de otra, porque ya cuando naces, o sea, ya tienes como toda tu potencialidad ahí. Que obviamente nadie va a tener 400 hijos, pero ya están ahí. Ajá, no sé por qué se producen tantos, yo creo que porque, no sé. Por si no acaso, sé por qué. Para que amarre. Por si las dudas. Para que amarre, por si un día se le ocurre salir 5 óvulos al mismo tiempo, no se acaben los óvulos que vas a necesitar. Bueno, sí, en realidad nadie tiene 400 hijos, ¿no? Pero pues en promedio se sabe que hay una producción de 400 o algo así. Sí, pero bueno, siempre la biología produce mucho más. De hecho, esa es otra de los pilares de la evolución, bueno, de la materia cruda, porque siempre hay muchos más hijos de los que pueden sobrevivir. Entonces, los que están mejor adaptados sobreviven. Pero, por ejemplo, en el caso de los machos, pues van a producir muchísimos más espermatozoides de los que van a llegar a fecundar un óvulo, y después de esos óvulos van a haber mucha más progenie de la que va a llegar a ser adulta y va a llegar a reproducirse. Entonces siempre hay que producir más para las vicisitudes del ambiente elimine a lo demás. Y bueno, no nos vamos a meter allá. Mejor que sobre y no que falte. Bueno, pues sí, estas son como las diferencias principales. Y bueno, pues solamente como para retomar, porque toda esta información de mitosis y meiosis, que es prácticamente toda la fase M, pero en diferentes tipos, la estuvimos platicando en 2 capítulos. Entonces solamente como a manera de resumen, ya en caso de que digan, ¿what? Ya no entendí nada. Bueno, pues aquí está como el resumencito. Pueden hacerlo así como, imaginárselo como un cuadrito comparativo, no sé, de un lado la mitosis y del otro la meiosis, y a ustedes lo van como visualizando, ¿no? Diferencias entre mitosis y meiosis. El primero de todos, la primera diferencia de todas es el tipo celular que va a entrar a cada una de la división, ¿no? El tipo celular que entra a mitosis son las células somáticas. Y el tipo celular que entra a meiosis son las células gaméticas, exactamente. Después, la carga genética de la célula madre en mitosis. ¿Cuál es la carga genética? Diploide es 2N. Y la carga genética de la madre, de la célula madre en meiosis, también es 2N. Son diploides ambas, ¿no? Ahí no hay una diferencia. Luego viene la carga genética de las células hijas resultantes de la mitosis. Y es 2N. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y la carga genética de las células hijas resultantes de la meiosis es
haploide. Exacto. Es la mitad del material. Ahora, por casi último, el número de células hijas resultantes de la meiosis. Perdón, primero, de la mitosis. 2. 2 células hijas. Y en meiosis, el número de células hijas resultantes son 4. ¿No? ¿Cómo llegamos a este resultado? Por el número de divisiones. El número de divisiones en mitosis solamente es 1. Y el número de divisiones en meiosis son 2. ¡Tatán! Listo, si son expertos en biología celular. Yay. Bueno, entonces vamos a ir cerrando porque ya se nos va alargando el tiempo para no llegar a la hora. Solamente quería recordar algunas efemérides porque parece que el 8 de febrero fue el cumpleaños de Mendeleev, el creador de la tabla periódica. Y el 11 de febrero fue el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, que es una fecha que me parece muy importante porque por mucho tiempo se discriminó a la mujer, no se la podía, no la dejaban entrar ni siquiera a estudiar ciencia de ningún tipo. En botánica sí un poquito, pero no sé, astronomía siempre tuvo esta carga de no dejar entrar a mujeres. Las que entraban era porque eran lumbreras así brillantísimas y por mucho, y no les fue gratis, ¿no? Como Kovalevskaya, por ejemplo, bueno, la historia famosa de Curie y demás, les ha costado mucho y bueno, la humanidad ha perdido por eso, porque básicamente, bueno, le escuché esta analogía de que básicamente la humanidad anduvo con la mitad del cerebro ahí haciendo ciencia. Entonces necesitamos las dos partes para poder hacer ciencia y seguir. Uh-huh. Y también, por último, pero no menos importante, el 12 de febrero es el cumpleaños de Charles Darwin, que es la razón por la que existe la biología. Si bien ya existían estas disciplinas como botánica, zoología y demás, fue el pensamiento de Darwin lo que unificó a la biología en una sola teoría. Necesitaba esta teoría unificadora. Y recordemos en los capítulos anteriores había mencionado esto que Darwin decía, que él no se consideraba una persona particularmente inteligente, particularmente lista o rápida, sino que él solamente era muy cuidadoso con lo que observaba, con lo que pensaba, y se encargaba de encontrar conexiones o patrones entre las cosas que observaba, entre los datos, para poder tener como una explicación detrás, o sea, tratar de ver la esencia de las cosas, el por qué. Y eso creo que está en el corazón del pensamiento científico, no es solamente ser inteligente, de hecho la inteligencia no está entre uno de los valores más importantes, sino es esta curiosidad, esta perseverancia, esta dedicación y ser cuidadoso con lo que haces. La inteligencia es secundaria. Y bueno, ¿tienes algo más que agregar? No, es todo. Ya agregué mucho. Sí, listo. Entonces, eso sería todo por esta emisión de La Biozona. Recuerden que somos todo un equipo y que pueden entrar a labiozona.com para leer los artículos de las personas que nos ayudan ahí. Tenemos a Depresión Sináptica, tenemos a BS Raida, tenemos el Macairodonte, tenemos a Luciferasa Tierra, tenemos en el Twitter a Aileen, aquí está la Galleta Maris y yo el Juamas, pero quiero mencionar a El Chompita porque él es el que mantiene toda la infraestructura de este programa, entonces si no se caería todo. Eso ha sido todo por ahora, entonces nos vemos en la siguiente emisión de La Biozona. Adiós, amigos. Chao. Esto fue La Biozona. No te pierdas nuestro próximo episodio. Hasta pronto.